Bienvenidos al curso práctico del sistema de carga y arranque. Para este curso práctico nos hemos trazado tres objetivos. Un primer objetivo es el de diagnosticar correctamente el estado de los componentes del sistema de carga en un vehículo, como es el estado de la batería, el estado del alternador y su regulador de voltaje. El segundo objetivo es utilizar correctamente los instrumentos de medición para realizar el diagnóstico en el sistema de carga. Y el tercer objetivo es la de aplicar las medidas de seguridad en el diagnóstico del sistema de carga. Empecemos entonces con la primera comprobación en este vehículo. Bien, vamos a abrir el capot. Colocamos un seguro y lo primero que vamos a ver es la ubicación de la batería y verificar e identificar los bornes de nuestra batería. Ubicamos el borne positivo y el borne negativo. Para esta comprobación vamos a utilizar dos instrumentos. Uno de ellos es el voltímetro de corriente continua y una pinza amperimétrica también de corriente directa o corriente continua. Comencemos entonces a realizar la primera comprobación en nuestra batería. Vamos a colocar la pinza roja del voltímetro al borde positivo de la batería y la pinza negra de nuestro voltímetro al terminal negativo de la batería. Esta prueba se denomina prueba en vacío, dado que en estos momentos el vehículo no está proporcionando ninguna corriente a ningún accesorio eléctrico. El instrumento en la escala de 20 voltios nos está indicando una lectura de 12,20 voltios, para lo cual vamos a anotarla para tener como referencia para las siguientes comprobaciones. Vamos a colocarla, vamos a congelar esta lectura. Muy bien, ya lo hemos congelado. Puedo soltar las pinzas y voy a anotar la lectura en vacío. La lectura en vacío nos ha arrojado una lectura de 12,20 voltios, y la vamos a anotar, 12,20 voltios. Motor sin funcionamiento, en vacío. Ya hemos anotado esa lectura y ahora vamos a proceder a la segunda comprobación. Vamos a sacarlo del estado de congelamiento y vamos a proceder a poner en funcionamiento el motor de nuestro vehículo. Y también vamos a tomar la lectura en el instrumento, en este caso el voltímetro, con el motor en ralentí. La lectura que estamos obteniendo es de 13,73 o 74 voltios. Vamos a congelarla. 13,74 voltios. Ok, vamos a anotarla para tener la referencia. 13,74 voltios con el motor a ralentí. Muy bien. Vamos ahora a realizar la siguiente prueba. Vamos a incrementar RPM a nuestro motor. Bien, vamos a descongelar la lectura en el voltímetro y vamos a incrementar las RPM a 2000 RPM en el motor. A 2000 RPM del motor, la lectura
en el instrumento nos arroja 13,94, 13,95 voltios. Ya hemos congelado la lectura, también la vamos a anotar, 13,95 voltios. Muy bien. Ahora vamos a comprobar qué pasa si yo incremento mayores RPMs al motor. Bien, vamos a descongelar el voltaje del instrumento y ahora vamos a incrementar a 2000 RPM, por favor. Ya tenemos la lectura a 2000 RPM. A ver, aumente las RPM a 2500. A 3000. Mayor voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que hemos obtenido? 13,97 voltios. Ok, eso nos está indicando lo siguiente, de que por más que levantemos nosotros RPMs, el alternador está controlando, perdón, el regulador de voltaje del alternador está controlando la producción de voltaje o tensión en el alternador. Y por más que se incremente RPMs, siempre se va a mantener un voltaje estable. Este voltaje estable lo establece el fabricante para cada motor de cada vehículo, que oscila entre 14 a 14,5 voltios, salvo otra indicación. Muy bien. Bien, ahora vamos a hacer la comprobación de la producción de corriente del alternador. Para ello vamos a instalar la pinza amperimétrica de corriente continua, que es una pinza que basta con colocarla en corriente en la magnitud de corriente, en este caso continua, y la vamos a instalar en el cable de salida de nuestro alternador. El cable de salida está ubicado en este punto. Muy bien, vamos a instalar nuestra pinza amperimétrica para poder tomar la lectura correspondiente. A ralentí nos está generando una corriente de 13,2 amperios. Como podemos ver, como podemos apreciar, el 13,1 amperios, ¿no? 13,1 amperios, 13,2 amperios. Para esta comprobación, el fabricante, para este tipo de motor, nos indica de que debemos incrementar las RPM a 2000 revoluciones. Ya, a 2000 RPM, ¿cuánto es la lectura en el instrumento? Vamos ahora a incrementar las RPM del motor y lo vamos a colocar en 2000. Y a 2000 RPM tomemos la lectura de la pinza perimétrica que nos está dando 14,4 amperios. En estos momentos el vehículo no está proporcionando energía eléctrica a ningún componente eléctrico. La segunda prueba para la generación de corriente del alternador es a 2000 RPM, pero con carga, es decir, le vamos a generar consumidores eléctricos. Por favor, 2000 RPM. Encendemos las luces altas. La lectura
lectura del instrumento nos da 27,9. Vamos a colocarle otro consumidor, el ventilador del soldador menor. Esto tiene la lectura en estos momentos 44,7 amperios. en este momento de 13,67. $62. Y apagamos el botón. Muy bien. Hagamos un resumen de la prueba práctica realizada en este vehículo Toyota Yaris. Empecemos con el análisis del cuadro del lado izquierdo, donde hemos hecho las comprobaciones en nuestra batería. El voltaje de la batería inicial en vacío, el instrumento, en este caso el voltímetro, nos arrojaba 12,2 voltios. La siguiente comprobación fue el voltaje con el motor en funcionamiento, es decir, a ralentí hubo un incremento de voltaje, el cual fue registrado por el voltímetro y fue de 13,74 voltios o 13,7 voltios. De la prueba en vacío con el motor sin funcionamiento a la prueba de ralentí con el motor en funcionamiento hay un incremento de un voltaje. Implica de que el alternador ya comenzó a generar corriente hacia la batería. Si nosotros incrementamos RPMs al motor y lo sacamos de su estado de ralentí y lo aceleramos a 2000 RPM, como dice el fabricante, nos ha arrojado una lectura de 13,95 voltios, que está dentro de los parámetros que indica el fabricante, que dice que este voltaje debe estar entre 13,2 a 14,08 voltios. La siguiente prueba que se realizó fue incrementar qué pasaba cuando yo incremento mayores RPMs al motor, es decir, supero los 2000 RPM que establece el fabricante. Al incrementar las RPM, a mayores RPM también vemos de que hay una relación, mayor voltaje. Pero ese mayor voltaje se estabiliza en un voltaje controlado por regulador de voltaje, para la redundancia. Y por más que incrementamos nosotros el voltaje, este se estabilizó en 13,97 voltios. Implica que el generador, en este caso el alternador, está generando corriente y también la está controlando. Implica que el regulador de voltaje está en perfectas condiciones. Espero que haya sido de su agrado este primer video práctico elaborado en la Universidad Nacional de Educación. Los invito al siguiente video, cuya tarea va a ser las pruebas eléctricas en una batería. Gracias y nos estamos viendo.